sabemos en quién confiar. El mundo se muere en la desesperanza, el mundo se muere en la aflicción y en la ansiedad, pero nosotros caminamos en paz porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién es nuestro Dios, el que permanece para siempre, el que es por los siglos de los siglos. Nuestro Dios está con nosotros siempre y lo creemos, lo creemos. Gracias, Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Te alabamos y honramos tu nombre. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición escuchar a hermana Mónica, ¿verdad? Ya teníamos tiempito de no escucharla. Y es una frescura para nosotros el escuchar cómo se alaba al Señor, el escuchar y el sentir su presencia. Amén. Y esta mañana, hermanos, el mensaje que quiero compartir, el Señor me ha estado hablando mucho a través de él. Y no hay duda que el Señor nos quiere hablar. Todos los que estamos aquí sabemos que Dios nos creó con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El ser instrumentos de Él. ¿Para qué ser instrumentos? Para que otros que no le conocen, otros que no han escuchado, puedan escuchar, ¿verdad? Puedan conocerle. Fuimos creados para adorarle, para honrarle y para bendecirle. Sabemos que el Señor es Rey de todo, pero fuimos creados por Él y para Él. Y mientras yo hacía este mensaje, el Señor ponía: ¿cómo van a estar o cómo van a presentarse delante de mi presencia? Cuando seamos, el día que tenemos, ¿verdad?, para ser llamados delante de Él. Y muchas veces, hermanos, humanamente, o el ser humano cree que está aquí para acumular tesoros, para tener cosas, ¿verdad? Para tener casas, carros, un buen trabajo, dinero, éxito, etcétera. Pero dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 7, que todos los llamados en su nombre, dice que para gloria suya nos creó, nos formó y nos hizo. Para gloria de Él fuimos formados. No fuimos formados para venir y hacer todo lo que nosotros quisiéramos o todo lo que se nos antoje. Y en más de alguna ocasión, hermanos, aquí, ¿verdad?, o cada uno de nosotros hemos dicho, es que cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Pero ¿por qué solemos decir esas palabras? Porque todos, a cada uno de nosotros, el Señor nos dio algo. Nos dio algo
que nos hace diferente. Nos hizo padres, hijos, hermanos, pero nos dio algo a cada uno. ¿Y qué pueden ser esas cosas que nos hacen diferentes? Pueden ser nuestras actitudes, pueden ser cómo nosotros actuamos con las personas o cómo somos, ¿verdad? Nuestro hablar, diferentes aptitudes. A unos les gusta la mecánica, a otros les gustan los números, etcétera. O talentos, ¿verdad?, que otros no tienen. Algunos les gusta jugar con los niños, enseñarles, aprender de ellos. Otros quizás puede que no tengan mucha paciencia. Pero a todos Dios nos dio algo. Dios nos hizo con ese don o con ese privilegio. Ahora, yo me pregunto, ¿hemos usado esos talentos bien o mal? ¿Hemos hecho uso de esos talentos? Y muchas veces en el camino del Señor, hermanos, desde un púlpito se nos dice: usted tiene que servir al Señor, usted tiene que ser agradecido con Dios. Y el agradecerle a Dios se puede representar de muchas maneras. Se puede representar a través de ser obediente a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y el servicio, hermanos, el ser un instrumento para Dios, es una forma de agradecerle, de decirle: Señor, esto me has dado, en esto soy bueno. Y lastimosamente, hermanos, la mayoría de nosotros, creo que lo que se nos fue dado no lo utilizamos o lo utilizamos mal. ¿Y por qué lo utilizamos mal? Porque lo utilizamos para nuestro beneficio, para el beneficio personal, para vanagloriarnos nosotros mismos. Miren, la mayoría ya tenemos ciertos añitos, ¿verdad? Y hubo una generación de nuestros padres o abuelos que vivía en el campo. No tuvieron tal vez una oportunidad de estudiar, de ser personas, como decimos comúnmente, letradas. Sin embargo, hicieron ciertos sacrificios, criaron a sus hijos, les dieron lo que pudieron. Después pudo venir otra generación que con mucho esfuerzo trabajó de otra manera, tal vez no la tierra, pero tuvo otra fuente de ingreso. Y de repente estamos nosotros, hermanos. Nosotros que somos una generación que pudo o no pudo tener ciertas oportunidades. Y algunos las aprovechamos, otros no, ¿verdad? A veces decimos: al que no quiere se le da, y el que quisiera no tiene. Y vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 25,
Vamos a leer. Vamos a leer ahorita de los versículos 15 al 17. Y manténgala ahí porque vamos a seguir en la lectura. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2, ganó también otros 2. Amén. Como les decía al inicio, Dios nos dio algo a cada uno. Y cuando nos formó, Él nos dio vida, ¿verdad? Si no fuéramos un puñado de tierra ahí caminando, sin hacer, así como los robots, ¿verdad? Que todo lo hacen mecánicamente, pero sin un aliento de vida. Pero Él puso en nosotros ese aliento, porque quería que le amáramos, quería que le sirviéramos y le glorificáramos a Él. Pero desde el inicio el hombre, ¿verdad? Dios le ha dicho, haz esto, y como que Dios nos dice, hace esto, y nos vamos por otro lado. Nos vamos siempre en otra dirección que Dios no nos ha mandado. Y todos los que estamos aquí tenemos años, tenemos tiempo de ser creyentes, de haber venido aquí, ¿verdad? De llamarnos hijos, de llamarnos siervos, de llamarnos cristianos. Pero ¿cuánto de lo que somos y tenemos hemos puesto a disposición de Dios? ¿Cuántos de nosotros en algún momento, por emoción, porque mi amiga lo hizo también, porque mis papás lo hicieron también, entonces yo voy a servir, yo voy a hacer esto, etcétera, etcétera? Y empezamos con ese afán. Pero ¿sabe por qué muchas veces dejamos de hacer las cosas para Dios? Porque las empezamos a hacer de forma incorrecta. Porque las empezamos a hacer por emoción. Porque escuchamos una prédica de esas motivadoras y qué bárbaro ese pastor, como habla y como dice, y tiene razón, y voy a empezar a hacer esto. Y empezamos, hermanos, empezamos con toda la disposición. Y vamos descubriendo que Dios nos dio tal talento y empezamos a hacerlo. Pero ¿qué pasa en el camino? Dejamos de hacerlo. ¿Y por qué dejamos de hacerlo? Porque vinieron afanes, porque empecé a estudiar, por el trabajo, porque el pastor dijo algo que a mí no me gustó. Lo dejamos de hacer porque empezamos a hacerlo de la manera incorrecta. El
El ser cristianos, hermanos, no es cosa de ser emocional. El ser cristiano es tener una relación con Dios. El ser cristiano es ser agradecido con Él por lo que nos ha dado. Hermana, yo acepté al Señor, soy cristiano, vengo a la iglesia, escucho la palabra de Dios todos los domingos, pero hasta ahí, yo no quiero servirle al Señor. Pues le voy a decir algo. Vivimos por misericordia de Él, porque a Él le ha placido tenernos aquí y porque Él ha visto algo en nosotros que ni siquiera nosotros quizás hemos visto. A todos Dios nos dio un talento, por muy chiquito que sea, por muy insignificante que usted lo vea, es un talento que Dios nos entregó. Y a manera personal, uno muchas veces cree lo que el mundo le dice. Tú no sirves para nada, tú no eres buena en nada. Tú no tienes nada bueno que compartir. Y entonces uno le pregunta a Dios, ¿para qué me creaste? ¿Para qué me tenías aquí? Si no soy buena en nada, si no puedo hacer nada, si no puedo dar clases a los niños, si no puedo tocar un instrumento, si no puedo predicar. Y a veces, mis hermanos, el Señor nos va a enseñar cosas desde abajo. Tienes tus manos, tienes tus brazos, tienes tus piernas. Puedes hacer limpieza. Puedes poner sillas. Puedes hacer lo más sencillo, que quizás tú digas, ay, pero eso cualquiera lo puede hacer. Hay gente que no le gusta hacer limpieza. Hay gente que aunque esté completito, no le gusta tener ordenado un lugar. ¿Y sabe qué, hermano? Muchas veces escondemos el talento que Dios nos ha dado. Cuidado, no le escondamos. Dicen los versículos 18 y 19. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hacíamos, hermanos? Y hoy ya no hacemos. Oraba, ayunaba, cuidaba niños, tocaba un instrumento. ¿Qué hacía? Y lo dejamos de hacer. Escondimos ese don que Dios nos dio. Lo guardamos, lo dejamos. Ahí está ese don. Está bien que esté ahí. Tenía esa atracción que lo hace ser accesible a todas las personas.
Y hoy por diferencias, por problemas con personas, usted ha dejado de ser así. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué es lo que Dios nos dio y dejamos de hacer? Compartir la palabra, amar al prójimo, demostrar ese amor que Dios nos dio. No, hermana, es que con las hermanas mucho pleito. Uno les cuenta y ellas dicen, le agregan algo que uno ha dicho, uno no ha dicho, etcétera. Perdimos ese enfoque en lo que realmente importa, en ser un instrumento para Dios, en que Dios nos dio algo y nosotros lo escondimos. Lo dejamos ahí abajito. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, ¿qué se volvió importante para nosotros? ¿Fue el trabajo? ¿Fue la riqueza? ¿La abundancia? ¿En qué nos enfocamos? ¿Buscamos solo las bondades y las bendiciones de Dios? Pero cuando el Señor nos llama a servir, decimos, no tengo tiempo, no quiero. Mucho problema en la iglesia. Todos hablan, todos critican. Siempre hay uno que dice, yo lo puedo hacer mejor que él. ¿Por qué escondemos el don que Dios nos dio? Después de la pandemia, muchas iglesias bajaron en su asistencia. El cuerpo de Cristo ha disminuido de mucha forma. Y en ocasiones uno se pregunta, ¿realmente eran cristianos? ¿Realmente eran hijos de Dios? ¿O solo buscaban tener bendición? Y como no pasó nada en la pandemia, si en la pandemia veía el mensaje a través de Facebook, de las redes, y no ha pasado nada. Pero también la palabra es clara cuando dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dios nos está llamando, hermanos, a ser fieles en lo poco. Miren, y ser fieles en lo poco no solo quiere decir en las finanzas, quiere decir en todo. Aquí a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Nosotros podemos decir, pero el que le dio 5 talentos le dio más que el que tenía 1. Y los 2 hicieron conforme a lo que estaba en su corazón, a lo que ellos pensaban.
Y para servir a Dios, hermanos, a veces Dios quiere ver nuestra disposición y nuestro corazón. Y no crea que nos va a poner a servir en un lugar donde todos nos vean, donde estemos a la vista de todos, que a todos les gusta estar en el ministerio de alabanza porque ahí exaltan y ahí todo el mundo lo ve, o predicar, ¿verdad? Que también todo el mundo lo ve. Cuando Dios lo llama a servir, a veces puede ser en lo poco. La mayoría de ustedes saben, ¿verdad?, que nosotros estábamos en una iglesia grande y los pastores empezaron sirviendo en el ministerio de tráfico, donde nadie los podía ver. Se mojaban, se asoleaban, estaban ahí y empezaron en lo poco. A veces Dios quizás nos está diciendo: predica mi palabra. Pero ¿y a quién voy a predicar? Si hay uno, a ese predicarle. Si hay uno, con ese empezar. Y más adelante vas a ver que ese uno se va expandiendo. Pero no dejemos de hacer aquello que Dios nos está llamando. Es que solo 2 niños hay en la iglesia y son mis hijos. Esos 2 hijos le pueden ser demandados, hermanos. Usted tiene la misión, usted tiene el trabajo de educarlos, de enseñarles, de ministrarlos en la presencia de Dios. Pero es que el chiquito está chiquito, los chiquitos entienden. Hay muchos estudios que desde el vientre ellos oyen, ellos entienden. Entonces, tiene que hacer eso que Dios le está llamando, para que Dios, ¿verdad?, después no le demande ese privilegio, ese talento que le dio. Pero también, hermanos, no permitamos que el talento con el cual Dios nos formó y nos dio no sea quitado. Dice de los versículos 24 al 29. Pero llegando también, dice, vamos a leer el 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es cuando viene, ¿verdad?, el Señor y le pide qué es lo que ha hecho con los talentos que le fueron entregados. Y dice el 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El 26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene
10 talentos. Amén. Como les decía al inicio, Dios nos dio algo a todos. ¿Qué le dio a usted? ¿Qué le dio? Esa habilidad en sus manos para darle buen gusto a la comida. Esa habilidad para coser, que no todos tenemos, o para hacer crochet. Esa habilidad de tener una buena lectura. ¿Qué le dio el Señor? A mis 40 y tantos años, hubo una época en que yo le pregunté: ¿en qué soy buena, Señor? ¿Para qué te sirvo? Y la mayoría somos de casa, ¿verdad? Y me han visto barrer, me han visto en la alabanza, me han visto de muchas formas. Y uno a veces no encuentra dónde, no encuentra qué hacer. Pero el Señor en cada etapa le enseña a uno y uno aprende. Y llega a un punto, pero ese punto va a llegar cuando usted realmente se meta con el Señor y le diga: Señor, yo quiero servirte. Si tú me diste algo a mí, si tú me diste ese talento, como a estos hombres en esta parábola, un talento, dice, un talento. A otros le pudo haber dado 5, a otros 2. Pero si a mí me diste un talento, Señor, hazme buena en ese talento, hazme la mejor en ese talento. Y si solo con una persona, pues en esa persona me tengo que enfocar. Y si solo con un niño, a ese niño le tengo que enseñar, porque vienen otros atrás de él. ¿Qué talento le dio Dios a usted? Y lo dejó a un lado, lo dejó escondido. O dijo: me voy a dar un tiempo y después voy a servirle al Señor. Hermanos, el Señor nos está llamando a que ese talento no lo escondamos más, a que ese talento no lo guardemos más. Si Dios nos ha dado 1, 2, 3, pues empezar ahí. Es que no hay jóvenes en la iglesia, solo soy yo. Bueno, métase con el Señor, ore, pídale dirección, pida que lo ministre. Es que no hay niños para la escuela infantil, no hay espacio. Si tiene su hijo pequeño, enséñele que crezca aprendiendo, que crezca conociendo.
quite lo que nos dio. Que Dios no nos quite ese talento. Dios nos está llamando esta mañana, hermanos, a volvernos a Él, pero a volvernos en el servicio, a que seamos agradecidos. Miren, mucha gente dice, sí, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero ¿se congrega? ¿Ora? ¿O pasan ahí en pleito en su casa? Si a usted y a mí el Señor nos tiene aún aquí, es con un propósito. ¿Somos pocos? Sí, somos pocos. Pero en eso quiere Dios que seamos mejores en lo poco, que seamos fiel en lo poco. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Que cierre sus ojos, que no me vea a mí, que no piense en nada más. Y que si tiene mucho tiempo, muchos años de ser cristiano, de estar en el Evangelio, de haber crecido desde pequeño, yo le pido que hable con Dios en este momento, que le pida perdón si Dios le dio un talento y usted lo ha guardado. Padre y buen Dios, te pedimos perdón. Perdón, Padre, si no hemos sido siervos útiles delante de tu presencia. Mira esta pequeña manada, Padre. Mira que somos pocos, Señor. Personalmente, ayúdame a serte fiel en lo poco. Señor, cualquier talento que nos hayas dado a cada uno de nosotros, los ponemos a disposición tuya, Padre. Quebranta nuestros corazones y te pedimos perdón, Señor. Si en algún momento empezamos a servir por emoción, empezamos a hacer las cosas por pura emoción, Señor, ayúdanos, Señor, haz conciencia en nosotros. Tú nos has dado vida, a muchos nos has sacado del abismo de la muerte, Padre. A muchos nos has dado buena salud. Obra tú, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos fieles. Que si tú nos has dado 1 o 2 dones, Señor, que seamos fieles a ti. Que los pongamos a tu disposición. Perdónanos, porque por la dureza de corazón, Señor, lo dejamos de hacer. Porque empezamos a poner nuestra mirada en el hombre y no en ti. Padre, límpianos, úsanos y haznos diferentes. Gracias por lo que nos has dado, gracias por el empleo, gracias, Padre, porque el alimento no ha faltado en nuestra mesa. Gracias, Señor, por haber terminado una carrera. Gracias, Padre, por todo. Pero fuimos creados para tu gloria, Señor. Fuimos creados para exaltarte a ti. Fuimos creados con esa finalidad, Señor.
Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Nos rendimos delante de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a ser esos siervos fieles. Que podamos ser fieles en tu obra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos serte fiel, Padre. Queremos serte fiel, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor.